Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Jennifer Giner Gutiérrez Barrera. Actualmente estudio Derecho en la UNAD. Este video es para abordar el caso señalado dentro de la guía de actividades para la materia de Derecho Constitucional 2. Entonces vamos a comenzar. Dentro de la guía de actividades nos solicita en la actividad número 2 realizar un análisis del caso sobre mecanismos de reforma de la Constitución. Este es el caso presentado y en el cual aborda que un sector político mayoritario en el Congreso de la República considera que se debe hacer una reforma de fondo a la Administración de Justicia. Por tanto, 20 de sus congresistas presentaron un proyecto de acto legislativo que buscaría eliminar las altas cortes como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia y unificarlas en un solo tribunal o supercorte que asuma todas esas competencias y se integre por miembros escogidos por el Congreso de la República previa nominación de varios órganos del Estado, entre ellos la presidencia. El proyecto de acto legislativo se aprobó y por ende se modificaron la mayoría de las disposiciones del título 8 de la Constitución Política de 1991 sobre la rama judicial. En el trámite se presentaron las siguientes particularidades. Primero, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y la Comisión Primera de la Cámara del Senado decidieron realizar una sesión conjunta para agilizar el trámite del proyecto, por lo cual se adelantó en 7 debates. En la primera vuelta se decidió unificar la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, pero dejar como tribunal independiente a la Corte Constitucional. En segunda vuelta volvió a votarse esta posición y decidieron unificar las tres cortes. Como no fue suficiente el periodo de sesiones ordinarias para realizar el último debate del proyecto, se convocó a una sesión extraordinaria para terminar el trámite. Entonces, teniendo en cuenta este caso presentado entre la guía de actividades, nos plantean también una serie de interrogantes para darle solución al caso, pues teniendo en cuenta el análisis y teniendo en cuenta la normatividad legal vigente para determinar si dentro de este caso planteado se cumplió con lo establecido dentro del procedimiento para tramitar proyectos de actos legislativos. Bueno, el primer interrogante que se plantea dentro de la guía de actividades es si se cumplió con el procedimiento establecido para el trámite de proyectos de actos legislativos. Ante esto, se realizó el análisis y se encontró que no se cumpliría con el procedimiento establecido por las siguientes razones. Primero que todo, porque teniendo en cuenta el procedimiento, esto se debía presentar en una legislatura de dos periodos ordinarios de sesiones, el primer periodo de 4 debates y el segundo periodo de otros 4 debates. Es decir, que pues para este caso se debían adelantar 8 debates y en el caso presentado no se cumplió, ya que solo se presentaron 7 debates, es decir, que no cumplieron con lo solicitado, ya que no se pueden realizar, primero que todo, sesiones conjuntas porque, según el caso, tanto la Comisión Primera de la Cámara de Representantes como la Comisión Primera de la Cámara del Senado realizaron una sesión conjunta para agilizar el trámite. Además, porque no se hicieron las dos publicaciones en el diario oficial, ya que es donde se le comunica a la ciudadanía que se está cumpliendo con lo solicitado y por ende, teniendo en cuenta lo reportado a la ciudadanía puede llegar a presentar acciones de inconstitucionalidad teniendo en cuenta el acto legislativo presentado por el Congreso de la República. También dentro de este caso nos plantean una segunda pregunta donde nos dicen si se puede presentar acción de inconstitucionalidad contra el acto legislativo. ¿Cuáles serían los motivos de la forma y o de fondo? Teniendo en cuenta esto, se realizó un análisis del procedimiento establecido para realizar esto y se encontró con que sí se puede hacer, ¿sí? Entonces la respuesta sería afirmativa, ya que la ciudadanía puede presentar acción de inconstitucionalidad después de que el Congreso lo publica en el diario oficial. Estas publicaciones se hacen en la primera publicación y antes de iniciar el segundo periodo, lo cual permite que la ciudadanía presente acciones de inconstitucionalidad por las falencias identificadas en el acto legislativo que por una parte no cumplen con todos los requisitos y segundo porque tal modificación supone una reforma en la estructura del Estado.
lo cual conlleva analizar a profundidad los cambios no solo de la Constitución, sino de la estructura del Estado. Cabe mencionar que después de aprobado el acto legislativo, la Corte Constitucional, pues teniendo en cuenta sus funciones y su competencia, puede realizar control de constitucionalidad. En este sentido, los motivos de forma corresponden al no cumplimiento de la Ley Quinta de 1992, la cual señala, la cual señala claramente que esto se debe realizar en 8 debates y que no se pueden realizar sesiones conjuntas, ya que según el caso presentado, tanto la Comisión Primera de la Cámara de Representantes como la Comisión Primera de la Cámara del Senado realizaron una sesión conjunta para agilizar el trámite. También nos preguntan si podría derogarse el acto legislativo por un mecanismo diferente a la acción de inconstitucionalidad. Y al realizar el análisis del procedimiento, se encontró que sí se puede hacer, ya que según la ley 134 de 1994, se puede derogar mediante un referendo derogatorio de la norma aprobada por el Congreso y según la Constitución de 1991, en su artículo 378, señala que se puede presentar una acción pública contra estos actos dentro del año siguiente a su promulgación. ¿Cómo? Pues cómo se podría hacer esto, pues mediante una convocatoria, un referendo o una asamblea constituyente. Aunque cabe mencionar que la Corte Constitucional es quien hace control y revisión del acto legislativo que modificó la Constitución y también pues es conocida como la guardiana de la Constitución. También se nos pregunta si dicha reforma podía hacerse a través de acto legislativo, si consideraba que no, y pues que para ello debería indicar cuál sería el mecanismo de reforma de la Constitución más apropiado para una reforma de este tipo. Mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque a mi forma de ver debería convocarse una asamblea constituyente, una asamblea nacional constituyente, ya que esto supone de reformar la estructura del Estado en su rama legislativa y por lo tanto, y teniendo en cuenta el artículo 374 de la Constitución Política de 1991 y la Ley 134 de 1994, nos señala cómo presentar la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente, que pues esto debe pasar por el Congreso de la República y se debe presentar ante ellos, para lo cual se deben adelantar 2 votaciones. En la primera votación la ciudadanía se manifestará frente a si se debe convocar la Asamblea Constituyente y en la segunda votación y después se decidiría quiénes realizarían los cambios de la Asamblea Nacional Constituyente o quiénes serían los designados, aunque ante esto existen algunos vacíos, ya que hasta el momento no hemos realizado una reforma a la Constitución con la Constitución de 1991, o sea, nosotros solamente hicimos una reforma a la Constitución, que fue la reforma de la Constitución de 1886, donde se plantearon 3 mecanismos para reformar la Constitución. Por lo tanto, hasta el momento no se ha realizado ninguna modificación o ninguna, pues sí se han hecho reformas, pero no una reforma de fondo, de estructura. Por lo tanto, pues supone de un gran reto y también pues presenta algunos vacíos la Constitución de cómo se debería realizar esto, pues me imagino que en un futuro, muy seguramente la Constitución se va a reformar, pues teniendo en cuenta todos los cambios políticos y sociales que se pueden llegar a presentar dentro de nuestra sociedad, por lo tanto, se modificaría o se reformaría ya sea de forma o de fondo, aunque actualmente se hace, pero nunca se ha hecho de fondo, por lo tanto, supone de un gran reto. Entonces, pues, en sí, estas serían mis respuestas. Espero que haya sido clara y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todas las personas que escucharon mi intervención y pues incluyendo a la profesora. Muchísimas gracias y feliz tarde.